que habíamos dicho por el dibujo que dice acá, yo dibujé solamente una resistencia, que son 100 ohms. La parte imaginaria no existe, porque para que haya parte imaginaria, en este circuito tiene que haber un capacitor o tiene que haber una bobina. No las hay, listo, parte imaginaria 0, y mi impedancia queda reducido a el valor que yo dije de 100 ohms. Y esto dije que estaba conectado a un circuito de corriente alterna. ¿Y cuánto valía este circuito de corriente alterna? La tensión 100 seno de omega t. Que esto lo podemos escribir en forma de fasor, lo podemos escribir como E100 ángulo 0 voltios. Entonces miren, yo acá tengo esta impedancia y yo digo que la impedancia es un vector. La impedancia es un número complejo, por lo tanto, a la impedancia la tengo que representar como si fuera lo que es, un número complejo. Esta es otra cosa que cambia con los circuitos de continua, que no representábamos nunca una resistencia. La resistencia tenía un valor, a lo sumo podemos hacerla una relación entre tensión y corriente como una recta de determinada pendiente, que es el valor de la resistencia en realidad. Pero miren, yo acá lo que voy a hacer es un diagrama de impedancia. Y como la resistencia siempre va a ser un número real, las impedancias van a estar dibujadas en el primero y en el cuarto cuadrante. Las impedancias siempre van a estar dibujadas en el primero y en el cuarto cuadrante, porque la resistencia va a ser un número real y nosotros dijimos que sobre este eje tenemos los reales positivos. Entonces, a la resistencia le voy a representar acá a la impedancia, pero vean, si nosotros dijimos que esta Z es un vector, bueno, si esto es un vector, la parte real va a ser un vector, la parte imaginaria va a ser un vector. O sea que la impedancia es la suma de dos vectores. Un vector, veamos en este caso, un vector que está en el eje real positivo y otro que está en el eje imaginario positivo. La impedancia acá va a ser una diferencia entre un vector que está en el eje real positivo y una reactancia capacitiva que va a estar siempre va a estar la reactancia capacitiva acá. O sea, eso se da siempre. Cada vez que tengo más, yo sé que es reactancia inductiva. Cuando tengo negativo, reactancia capacitiva. Entonces, si yo tengo que representar este número que está acá, más J0 ohms, tiene una parte real que vale 100, uso una escala para representarlo, y voy a tener un vector sobre el eje real positivo, que va a valer de módulo 100. Eso que está ahí va a ser la parte real. La parte imaginaria, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ¿qué ángulo está formando esta impedancia? Porque yo lo que representé acá es
es la impedancia Z, este punto que está acá, es 100 y la parte imaginaria es 0. Por lo tanto, yo acá estoy representando esta impedancia. Pero vean una cosa, esta impedancia Z, ¿qué ángulo forma con el eje de los reales? Ángulo 0. Entonces, yo a la forma de escribir así la impedancia 100 más J0, también la puedo escribir como el módulo de Z, que en este caso va a ser 100, porque el módulo de Z es el vector que va de acá a acá. ¿Y qué ángulo forma? Ángulo 0. Entonces, siempre que yo vea una impedancia así, escrita en forma de vector, en forma de fasor, vean, ¿no? En esa forma que se llama polar, esta forma de acá se llama forma polar, donde está el módulo del ángulo, y esta es la forma rectangular del número complejo, o binómica. Pero siempre que tengo una impedancia con ángulo 0, lo que me está diciendo que esa impedancia representa a una resistencia solamente. Es una resistencia pura. No hay otro elemento más que una resistencia. Entonces ahí tengo otro factor que a simple vista yo me puedo dar cuenta en un circuito. Si me ponen que la impedancia es 30 ángulo 0, es una resistencia solo. Pero si me ponen que la impedancia es 10 ángulo 30, wow, ese ángulo ya no es 0, pero ese ángulo es positivo. Ese ángulo no es 0, pero el ángulo es positivo. Entonces pienso, ¿tendré una bobina? Y si me dicen que Z es 20 con ángulo menos 20, 20 de módulo con ángulo menos 20, tampoco va a ser una resistencia, pero el ángulo es negativo, un signo negativo, será reactancia capacitor. Y en eso estamos, ya después lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo despacito, con ejemplos, que es la mejor forma de ver esto. Entonces nosotros llegamos acá, miren, a este número, que se llama polar, expresión polar, y este también entonces es la expresión polar. Y yo voy a aplicar la ley de Ohm, que ahora la voy a definir, y voy a poner ley de Ohm, que así algunos autores la ponen, ley de Ohm en corriente alterna, hay algunos que no, pero yo lo escribo así por si ven o alguien le dice, che, ley de Ohm en corriente alterna. No, mira, la ley de Ohm en corriente alterna es esto. Es lo mismo, lo que pasa que en lugar de poner resistencia pongo impedancia, pero es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿En qué cambia? Y que acá estoy trabajando con números complejos. Este es el cambio. Acá en corriente alterna trabajo con números complejos. Entonces, bueno, ¿qué me piden calcular a mí? La corriente. Y yo la corriente la voy a escribir de esta manera, acá. La corriente sé que también va a ser un vector. Son todos vectores acá. Por lo tanto, el cálculo de la corriente es inmediato. Yo hago que la corriente va a ser E, la tensión, el fasor S, dividido, dividido Z. ¿Y cuánto dijimos que era? 100. ¿Qué ángulo? 0, 10. Dividido 10, 100 también, ángulo 0. Bueno, esto me da 1, porque ¿cómo se hace esto? Voy a explicarlo.
yo tengo esta cuenta, donde tengo un módulo, no nos olvidemos que acá arriba esto es módulo, y esto que represento es un ángulo, lo puedo dibujar así, como un angulito, o así, como un angulito, el que más les guste, pero está representando un ángulo. Entonces, esta cuenta se divide en los módulos, no nos olvidemos que acá tengo el módulo, se dividen los módulos por un lado, y después lo que se hace, bueno, acá es evidente cuánto va a dar, pero lo que se hace es el ángulo del denominador con su signo, acá es 0 grados, menos, cuando tengo una división, acá pongo menos, siempre va menos, se hacen la diferencia de los ángulos. Menos el ángulo del denominador con su signo. Bueno, los dos valen 0, ¿no es cierto? ¿Y cuánto va a dar la corriente entonces? La corriente que va a circular va a ser 1 ampere con ángulo 0. Y miren ustedes que esto se va a dar solamente en un circuito con resistencia pura. En un circuito con resistencia pura solo se va a dar ahí, solo si, que la corriente tiene el mismo ángulo que la tensión. Siempre, eso lo podemos anotar, siempre en un circuito resistivo puro, el ángulo de la corriente va a ser el mismo ángulo que el de la tensión. Entonces, yo ahora hice acá un diagrama de impedancia porque yo tengo el circuito y un circuito de corriente alterna, como estoy trabajando con vectores, yo lo puedo resolver en forma gráfica o en forma analítica. Si hago una buena escala en un circuito donde se dividen las corrientes, yo puedo calcular la corriente total como la suma de todas las corrientes que se forman en un nudo, o las caídas de tensión aplicando Kirchhoff, lo puedo resolver en forma vectorial. En corriente alterna se trabaja con la parte analítica y con gráficos. Acá tengo representada la impedancia y siempre se me va a pedir un diagrama de impedancia. Y cuando yo resolví el ejercicio en corriente alterna, si no hago lo siguiente, el ejercicio no tiene mucho sentido. Porque en corriente alterna lo que hace siempre es compararse cómo está la tensión con la corriente. ¿Qué significa cómo está? Y sí, ¿qué ángulo forma la tensión con la corriente? Eso es lo que nos interesa en el análisis de un circuito. Yo tengo la tensión que tiene ángulo 0, la corriente tiene ángulo 0. Bueno, pero lo quiero representar. Vamos a representarlo. Entonces acá nace en corriente alterna, en este circuito, otro diagrama que tenemos que hacer. Este diagrama es un diagrama de corriente y tensión. Entonces, esto es muy importante, siempre en un circuito hacer el diagrama que se llama fasorial, porque viene de fasores, que sabemos que el fasor es un vector que gira. En este caso sería de tensión, cuando hay una sola, y corriente, pues también una sola, pero puede haber varias corrientes, varias tensiones, entonces tenemos una serie de vectores volcados en el diagrama. Y este diagrama fasorial, y estamos de nuevo en el plano complejo. Esto es siempre
Acá ponemos reales positivos, acá pongo los reales negativos, y la diferencia de este diagrama fasorial de tensiones y corrientes con respecto al diagrama de impedancias, en el diagrama de impedancia yo solamente trabajaba en este cuadrante y en este cuadrante, y bueno, y lógico, en el eje real. En este diagrama de acá, voy a trabajar en los 4 cuadrantes, porque el vector puede estar en cualquier lado, entonces puedo tener componentes en los reales negativos, puedo tener componentes en los imaginarios positivos, en los imaginarios negativos. Entonces, el diagrama fasorial de tensión y corriente siempre se trabaja en los 4 diagramas. Acá en este caso va a ser muy fácil, ¿por qué? Y porque yo tengo que la tensión tenía ángulo cero. Le pongo una escala. Por ejemplo, 10 volt, 1 centímetro. Conviene usar escalas, ¿no? Más cuando se quiere calcular algo gráficamente, pero acá solamente tengo esto. Y si quiero lo represento, pongo escala de tensiones, escala D, ¿y cuánto? Y tantos volt por centímetro. Y por el otro lado pongo escala de corrientes. ¿Y qué tanto? Y tantos amperes sobre centímetro. Cuanto más grande uso una escala, más preciso es el dibujo, menos error en las mediciones y más aproximado el cálculo gráfico al cálculo analítico. Bien, ahora tengo que representar la corriente, y la corriente tiene ángulo cero. Entonces es la corriente, le pongo el mismo ángulo, y la corriente estaría acá. Es válido, lo voy a desplazar un poquito hacia abajo, van superpuestos para que se vea. Un chiquito nada más. Un chiquito. Ahí está. Ahí tengo la corriente también. El ángulo que forman es cero. Esta es la corriente. Corriente, tensión. Y siempre cuando tengo este diagrama, acá no necesito, pero es obligación en este diagrama fasorial marcar el sentido de giro y la velocidad angular. Acá en este caso particular, bueno, los ángulos son los mismos y siempre van a ser los mismos. Siempre van a ser los mismos. Esta es una característica de un circuito resistivo. Esta es la característica de un circuito resistivo, puro, y se da siempre. Y significa que está en fase. ¿Qué significa estar en fase? Vean, este circuito que está acá es muy sencillo resolverlo si uso valores instantáneos. Vamos a calcular el valor de la corriente y de t en valor instantáneo, directamente, en el circuito del ejemplo 1. O sea, siempre estoy con el ejemplo 1. Voy a calcular la corriente. Entonces, la corriente
y de t, estoy trabajando con valores instantáneos, y voy a tener que hacer la ley de Ohm, o sea, va a ser el valor de la tensión instantánea de t dividido el módulo de impedancia. El módulo de impedancia. O la impedancia, vamos a llamar impedancia. Z. Total Z, módulo de impedancia, lo mismo porque el ángulo es 0. Dejo módulo de impedancia. Por lo tanto, E de t es 100 seno de omega t dividido 100. No tiene parte reactiva. Si tuviera parte reactiva, esto, resolverlo, ahí se me arma lío. Pero como acá la z es un número real, es muy fácil. Y me da 1. Y el ángulo es el mismo. El seno, la expresión del seno es el mismo, el ángulo de fase es el mismo. Dibujar, hacer este diagrama, también se puede hacer, pero ya lo hago con valores instantáneos. ¿Y cómo sería? Ahí tendría que dibujar lo que tengo acá, a ver. Lo que ya hemos dibujado acá. Por ejemplo, esta es la corriente. A ver si puedo agarrar esto. Y lo voy a usar acá, porque voy a representar la tensión instantánea. Entonces, acá tengo representada la tensión instantánea. Voy a ver si le puedo borrar estos puntos, así no nos confunde. Y ahí estoy marcando el periodo. Ahí estoy marcando el periodo. Y bueno, este 100, estos los dejo. ¿Sí? Porque son los valores máximos. ¿Sí? Se me borraron las líneas de referencia de los valores máximos, pero ahora las agrego. Esta sería la tensión con ángulo 0, con el valor de 100. Y si yo veo la corriente, ¿qué ángulo de fase tiene la corriente y cuál es el valor pico de la corriente? O valor máximo de la corriente. 1, ¿no? 1, esto sería omega por t. Este eje es el eje de la corriente, de la tensión. Y miren, la tensión, ¿de quién depende? De omega t. Y la corriente, ¿de quién depende? De omega t, de seno, de omega t, y acá también tengo seno de omega t en la tensión. O sea que yo muy fácilmente puedo superponer en este eje que está acá, el eje de las corrientes. Lo puedo superponer. ¿Por qué? Y porque la corriente también, yo sobre este eje en las corrientes voy a tener omega t. Por lo tanto, puedo hacer eso de superponerlo. Entonces dibujo un eje que generalmente se pone al lado I de t, pero bueno, yo pondría acá superpuesto un poquito al costado, diciendo que está superpuesto porque es como que si los hago por separados, ¿no?
Los hago por separado y después los superpongo porque este omega t me lo permite hacerlo, pero cada eje está con su escala. Cada eje está con su escala. De este lado está el de este y de este lado va a estar el de la corriente. Y dijimos que el valor máximo es 1. Bueno, puedo modificar la escala y la dibujo más pequeña, para mí el 1, para que se vea, porque yo quiero que se vea el efecto que hay acá. Y el efecto que hay, ese sería 1 ampere, el valor máximo, y este de acá sería 1 ampere el valor máximo. Pongo los límites de ese valor máximo, ahí termina el periodo, siempre se dibuja un periodo, y entonces ahora sí dibujo la corriente, y la corriente es igual que la tensión, porque es seno, y la sigue con valores más bajos. Cuando pasa por 0, las dos pasan por 0, pasan por máximo las dos al mismo tiempo, se van siguiendo, pasan por 0 y por punto a punto van pasando las dos. Acá pasándose acá también por 0, acá también pasan las dos por el valor máximo. Entonces, a esto se les dice que en un circuito donde la impedancia Z es resistiva pura, y pongo entre paréntesis Z es módulo de Z, ángulo 0. Módulo de Z, que es, y módulo de Z es R, el valor de resistencia. Ángulo 0, parte real presente, parte imaginaria no existe. Entonces, en un circuito de impedancia Z es resistiva pura, la corriente se dice, vamos a poner, se dice, o sí, vamos a poner, se dice que la corriente se encuentra en fase con la tensión. Están en fase. ¿Qué significa? Que se van. Cuando una pasa por 0, la otra pasa por 0, pues cuando pasa por su valor máximo, también pasa por su valor máximo, se sigue. Esto solo pasa cuando corriente y tensión están en fase. Si aparecen bobinas, capacitores, ahí se dice están desfasadas. Tensión y corriente están desfasadas. Entonces, acá se representa muy fácil este diagrama. Pero cuando en un circuito tengo incorporado bobinas y capacitores, dibujar la tensión y la corriente se complica. Por eso se recurre a analizar los circuitos desde este punto de vista. Entonces, cuando yo tengo un diagrama fasorial de tensión y corriente y se presenta lo que nos dio el ejercicio, yo lo que digo es que tensión y corriente están en fase. Y este, digamos que es el circuito más sencillo para analizar de corriente alterna.
así tenga una resistencia, así tenga dos resistencias en serie, o las combinaciones de resistencias en serie con resistencias en paralelo que ustedes hacían en cuarto año, que se hacían en el primer trimestre de circuitos eléctricos y magnéticos. ¿Mm? La cosa se complica un poquito cuando aparece, pero no mucho, porque ya tenemos las herramientas. Ya sabemos con qué tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar con vectores que están girando. ¿A qué velocidad? A la velocidad angular. ¿Y quién da la velocidad angular? Y cuántas veces gira ese vector por segundo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Ejemplo 2. Y voy a escribir de esta manera. Dada la z igual 2 más 2j ohms y U igual no sé, 20 ángulo 10 ángulo de fase. Este siempre es el ángulo de fase. Calcular la corriente por el circuito. Bueno, lo dibujo. La impedancia. Y acá es lo que les digo. Yo la dibujo así y pongo que Z es 2 más 2J y dibujo mi generador que me dijeron que tiene ese valor que vale 20 con ángulo de fase 10 voltios. Calcular la corriente. Yo sé que la corriente también va a ser un fasor. Por lo tanto, ley de Ohm. I va a ser igual a V dividido Z. V es 20, ángulo 10, volt, dividido 2 más 2J de ohms. Bueno, ¿qué hago acá? Transformo ese valor de Z en el módulo y el ángulo que forma en el plano complejo, en el diagrama de Z. Entonces voy al costado, hago el diagrama de impedancias, diagrama de impedancias, diagrama de impedancias, positivos, imaginarios, reales positivos, y marco la parte real. ¿Cuánto vale la parte real? La parte real vale 2. 1, 2. Listo. Este vector vale 2 ohms, porque yo sé que eso es un vector. ¿Cuánto vale la parte imaginaria? Otro vector que vale 2 también. 2 ohms. Entonces tengo J 2 ohms. Pero acá que tengo 2 más 2J me da Z. O sea que es una suma de dos vectores lo que tengo acá. Bueno, lo sumo. Paralelogramo. Módulo de Z, ángulo que forma Z con ejes reales. Por lo tanto, este ángulo acá lo tengo que calcular. El módulo de Z lo tengo que calcular. Trigonometría. ¿Qué tengo acá? Vean, acá tengo un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, esto que está acá vale módulo 2 y lo que está acá vale módulo 2, porque es este vector y esta distancia es lo que vale eso. Muy bien. Phi, ¿cómo calculo phi? Bueno,
la tangente de phi va a ser este vector, o sea, el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces queda 2 dividido módulo de 2, acá son ohms, porque esto se mide en ohms y esto se mide en ohms, y esto me queda 1. Por lo tanto, si hago la inversa, phi, el arco tangente de 1 es 45 grados. Y el módulo de z puedo calcular el coseno de phi como el cateto adyacente dividido el módulo de z, que es la hipotenusa. Haría 2 ohms dividido módulo de z, implica que módulo de z va a ser igual a esos 2 ohms dividido coseno de phi, y esto va a ser 2 ohms dividido coseno de 45, esto me queda 2 ohms dividido 0,707, que es el coseno de 45, en ohms, ¿no? Estoy averiguando el módulo de z, despejando, por lo tanto, el módulo de z, ya lo sacamos, 2 dividido 0,707, es 2,83 aproximadamente, 2,83 ohms. Por lo tanto, z, que era 2 más 2j, lo puedo representar de esta manera, como el módulo de 2,83 con el ángulo 45 grados ohms. Entonces vengo acá y reemplazo 2,83 ángulo 45, y arriba que tengo 20 y 10 el ángulo. ¿Cómo hago la cuenta? Hago el módulo de 20 dividido 2,83, y el ángulo va a ser el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador, también con su signo, que va a ser 45. Ahora se va a cortar y después terminamos el ejercicio y listo. Copien hasta ahí, hagan los cálculos. Me dicen si entendieron bien cómo apliqué trigonometría, ahora cuando nos conectamos de nuevo. Entonces vamos a calcular esta corriente, que es lo que tengo acá. Bueno, ¿calcularon cuánto vale la corriente?